Hola chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no nos vemos. Acá estamos nuevamente en una edición del canal Dr. Ñuñez. Vamos a resolver aquí una pregunta de intro al álgebra, del control 4 del año pasado, del 2014. Vamos a abordar particularmente el tema de la cardinalidad. Y bueno, de partida como que sería bueno recordar como qué es la cardinalidad. La cardinalidad es como una definición que se hace, que nos habla más o menos de la idea de un tamaño de un conjunto, de la cantidad de elementos que tiene. Entonces, particularmente, la definición de cardinalidad es que se dice que dos elementos tienen el mismo cardinal, o sea, más o menos, para, bueno, conjuntos finitos, la misma cantidad de elementos, y para los no finitos, como más o menos, también como la misma idea, pero un poco más difusa, porque son conjuntos infinitos, pero en el fondo que la definición es que entre ambos conjuntos podemos tirar una biyección. Bueno, ¿qué es tirar una biyección? Se preguntarán ustedes. Bueno, tirar una biyección consiste en tener una función que toma un elemento del primer conjunto y le asigna otro elemento del otro conjunto. Y la gracia de esta función es que asigna elementos unívocamente. ¿A qué se refiere esta cuestión? Se refiere a que a cada uno le asigna otro del otro y que eso no se pueden repetir entre sí. Entonces tenemos como, por ejemplo, en el fondo se van asignando de uno en uno. Entonces calza más o menos con nuestra idea mental de lo que puede ser como tener la misma cantidad de elementos. Entonces pasemos al control pasemos a resolver la pregunta después de haber hecho como esta breve idea de cardinalidad. Entonces, chiquillos, nos dicen sean A y B dos conjuntos distintos de vacío. Nos piden mostrar que el cardinal del producto cruz entre A y B es igual al cardinal del producto cruz entre B y A. Ojo, chiquillos, esto para la vida nomás. Hay que notar que estos dos conjuntos no son, o sea que A cruz B no es lo mismo generalmente que B cruz A, así que por ahí no va la cosa si es que lo piensan así. Aquí la idea, lo que tenemos que hacer si queremos demostrar que ambos tienen el mismo cardinal, es en el fondo como tratar de generar una biyección, una función que nos tire un elemento hacia el otro del otro conjunto. Entonces pensemos cómo son los elementos del primer conjunto. Entonces, si tenemos un elemento U perteneciente a cruz B, vamos a tener que U va a ser de la forma A, B. Mientras que si tenemos un elemento B, perteneciente a B cruz A, B va a ser más o menos de la forma B, A. Entonces aquí más o menos se puede como ya pensar en cuál puede ser nuestra función para transformarla en una biyección. Tal vez tomar un elemento de acá y que en la función nos lo transforme en un elemento así. Entonces vamos a plantear al tiro la biyección y la vamos a plantear como phi. Siempre se usa la phi como para estas funciones especiales como la biyección y todas esas cosas. Entonces vamos a tener una phi que vaya de A cruz B a B cruz A, ¿cierto? Por ahí tenemos que partir. Entonces, bueno, para todo el ejemplo vamos a decir que A pertenece a A y B minúscula pertenece a B mayúscula, ¿cierto? Entonces, vamos a plantear nuestra función que va a tomar un elemento de A cruz B, que va a ser una B, y le va a asignar la función de esto, va a ser B, A. Entonces ahí ya tenemos como nuestra idea de biyección. La idea de ahora, ya tenemos nuestra función, solo nos falta demostrar que es biyectiva. Y para demostrar que es biyectiva, tenemos que demostrar que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces pasemos primero a lo que es la inyectividad. Entonces, para demostrar que esta función es inyectiva, tenemos que darnos dos elementos, o sea, vamos a darnos lo siguiente. Vamos a darnos una 1 y una 2 pertenecientes a A mayúscula y un B chica con un 1 con un B chica 2 pertenecientes a B, tales que función nuestra phi de A1, B1 va a ser igual a phi de A2, B2. Entonces nosotros, si recuerdan chiquillos, para demostrar inyectividad, nosotros podemos tomar, el primer camino que podemos tomar es tomar que la función evaluada en dos elementos distintos son iguales,
y a partir de eso, mediante varias implicaciones, llegar a que los elementos son iguales. O la otra sería llegar, en el fondo aplicando la contrarrecíproca a esta forma de demostración, se debe demostrar que tomamos dos elementos diferentes y demostrar a partir de ello que las funciones evaluadas en esos elementos diferentes también son diferentes. Aquí vamos a tomar el primer camino. Entonces démosle. ¿A qué equivale esto? Esto implica, aplicando cómo definimos nuestra función phi, vamos a tener que esto implica que A1, B1 los va a dar vuelta básicamente. Entonces vamos a tener que B1, A1 va a ser igual a B2, A2. Ya, ustedes dirán como que aquí más o menos tenemos lo mismo, pero fíjense que no tenemos lo mismo, porque tenemos aquí primero un elemento de B y aquí otro elemento de A. Entonces tenemos que dar vuelta a esta cuestión. Entonces, el que dos pares ordenados sean iguales implica que las componentes van a ser iguales. Entonces, vamos a ver que B1 va a ser igual a B2 y A1 va a ser igual a A2. Y precisamente a partir de ello, nosotros podemos tomar como volver un paso atrás, entre comillas, y volver a escribirlo en forma de par ordenado, pero cambiando el orden. Por lo tanto, esto implica que A1, B1 es igual a A2, B2. Que es lo que queríamos demostrar. O sea, que tomamos una función evaluada en dos elementos diferentes y concluimos que los elementos son finalmente, iguales acá, y que llegamos a que son iguales. Entonces con esto concluimos la inyectividad. Ahora, chiquillos, pasemos a lo que es la sobreyectividad. Vamos a borrar acá. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a demostrar la sobreyectividad. Entonces, chiquillos, sería como bacán que recordáramos la definición de sobreyectividad. Entonces, esta definición corresponde a que para todo elemento en el conjunto de llegada, o sea, para todo B perteneciente a B cruz A, existe un U perteneciente a A cruz B, tal que la función, phi de U es igual B. Eso es lo que tenemos que demostrar básicamente. Entonces acá, chiquillos, las demostraciones como que igual la sobreyectividad de repente es como pensar bien cómo es la cuestión. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a darnos un elemento de B cruz A, un B, y que le vamos a llamar B, A, ¿cierto? Perteneciente a B cruz A. Entonces nosotros pensemos como qué elemento de U perteneciente a cruz, elemento U perteneciente a cruz B, evaluado en phi, nos podría dar B cruz A, o sea B, A. Entonces igual es como bastante evidente que nosotros podemos decir que basta tomar, esto es típico ponerlo como en las demostraciones de sobreyectividad. Ustedes dicen, son un elemento del conjunto de llegada, entonces nosotros decimos basta tomar. Eso ustedes lo dicen así, tal cual, sin pelos en la lengua. Basta tomar A, B, perteneciente a cruz B, y entonces esto implica que si nosotros tomamos este A, B, evaluémoslo en la función, claramente nos va a dar B, A. Entonces, chiquillos, con esto tenemos que la cuestión es sobreyectiva. Y como es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto la función es biyectiva. Y a su vez, por definición de igualdad de cardinalidad, vamos a tener como existe una biyección entre A, B, entre A cruz B y B cruz A, estos dos conjuntos tienen el mismo cardinal y por lo tanto hemos demostrado lo que se pedía. Y con eso hemos terminado la primera parte de esta pregunta. Ya, chiquillos, ahora pasando a la parte 2 del problema, también es un ejercicio de cardinalidad que nos dice lo siguiente. Nos dan este conjunto denotado por F cuática, así se le dice a estas letras como así escritas como medio en cursiva, así, siempre es como letras cuáticas. Entonces, la gracia de este conjunto nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. Siempre, chiquillos, es fundamental que ustedes no se equivoquen al leer el conjunto, que siempre en álgebra nos dan conjunto, entonces la idea es como leerlos bien para evitar equivocación y todo eso.
Entonces nos dicen, f cuática es el conjunto de las funciones de los naturales a naturales, tales que función de 0 es 0 y existe un d natural, tal que para todo n en los naturales la función se puede expresar, sigue como esta regla de acá. O sea que función de n más 1 es igual a función de n más d. Entonces, chiquillos, nosotros pensemos como más o menos, aquí nosotros la idea es como ir tanteando cómo va esta cosa. Entonces, uno aquí se le ocurre cómo escribir cómo sería f de 0. Entonces, f de 0 es 0, como dicen acá en la primera parte. Todas estas funciones cumplen esa condición. Entonces ahora escribamos f de 1. Notemos que f de 1, f de 1 se puede escribir como f de 1 más 0, aunque parezca trivial. Entonces nosotros acá podemos aplicar la regla, sería tal vez más conveniente escribirlo como 0 más 1, siguiendo esto. Entonces por lo tanto sería igual a función de 0 más un d, ¿cierto? Entonces, acá la gracia es que si nos damos cuenta, función de 0 es 0, entonces por lo tanto, esto es igual a d. Entonces función de 1 es igual a d. Vamos con función de 2. Ya van cachando más o menos la cuestión que pasa. Entonces función de 2 es igual a función de 1 más 1, igual función de 1 más d, lo que es igual a función de 1 era d, más d, 2d. Entonces, nosotros como que para el caso general, vamos a tener que f de n va a seguir como esta misma regla, entonces va a ser, f de n va a ser n por d. Entonces, nosotros podemos escribir el conjunto de otra forma, entonces vamos a decir que f cuática, escribir el conjunto de una forma mucho más compacta, f cuática va a ser las funciones del naturales en naturales, tales que f de n igual n por d, tal que d pertenece a los naturales, ¿cierto? Entonces allá es como que tenemos escrito el conjunto de una manera mucho más compacta. Entonces lo que nos piden, que es demostrar que este conjunto es numerable, o sea que tiene el mismo cardinal de los naturales, es como se puede ver como más fácil, porque en el fondo cada función, como que cada uno de estos tipos de funciones como que va a tener un propio d, entonces como que cada uno tiene un propio d, entonces como los d son los naturales, nosotros como que la idea es que podemos enumerarlos de esa forma y así generar una función biyección para demostrar que tienen el mismo cardinal. Entonces pasemos ahora como a buscar nuestra biyección. Vamos a borrar acá, después de que ya hemos escrito el conjunto. Ya chiquillos, ahora pasemos como a lo siguiente. Ya hemos reescrito el conjunto de una manera menos cuática, aunque no deja de ser f cuática, pero aquí ya lo tenemos bien escrito. Entonces nosotros vamos como a introducir la siguiente notación, que f sub d, un elemento de f cuática, va a ser igual a n por d, o sea, como cada elemento de esto le vamos a llamar fd, con d, el subíndice d siendo como lo que lo diferencia de los otros, o sea, el parámetro que lo multiplica por n. Entonces, chiquillos, como lo que yo les venía diciendo recién, la idea de armar la biyección es armar una función de f cuática a los naturales, tal que nosotros le tomemos una función de f cuática, entonces la función evaluada, la idea es que nos dé d, que es un elemento de los naturales, y que se asocia muy bien en el fondo con la función, entonces podemos como generar una biyección. Entonces, ya tenemos nuestra función, ahora demostremos que es biyectiva, y vamos a operar del mismo modo que antes, demostrando inyectividad y sobreyectividad. Entonces, inyectividad, vamos a tomar dos funciones arbitrarias de este espacio de funciones. Vamos a tomar f sub i y f sub j, pertenecientes a f cuática. Ojo que en este caso f sub i va a ser n por i y f sub j va a ser j por
por n. Entonces, esta función es tal es que phi de f de i es igual a phi de f de j. Entonces vamos a demostrar inyectividad. Entonces, recuerden como lo hicimos antes, tenemos que pasar desde acá a llegar a que f de i es igual a f de j. Entonces, esto implica, aplicando la regla de nuestra función, va a significar que i es igual a j, ¿cierto? Entonces después nosotros, por nuestros axiomas de la multiplicación y todas esas cosas, podemos multiplicar ambos lados por el mismo número y no nos va a afectar la igualdad. Entonces vamos a multiplicar como... Aquí la idea es tratar de reconstruir como una función de esta, entonces la idea es que multipliquemos por n, ¿cierto? Es como lo que viene, ¿cierto? Entonces vamos a tener n por i va a ser igual a n por j, y si nos fijamos, eso equivale como a la función f sub i y f sub j. Entonces esto implica a su vez que f sub i es igual a f sub j. Y con eso ya tenemos la inyectividad, ¿cierto? Ahora vamos a mostrar la sobreyectividad, que es bastante fácil en este caso. Entonces nosotros tenemos que demostrar que para todo, como lo dijimos antes, para todo elemento en los naturales va a existir un elemento en f cuática que va a cumplir que evaluando la función en phi nos va a dar ese elemento de acá. Entonces nosotros nos damos démonos un d perteneciendo a n. Entonces nosotros pensemos como qué función nos tendría que dar eso, o sea, para que sea sobreyectiva, y en verdad esta cuestión es súper directo, porque vamos a decir que sencillamente basta tomar f de d igual n por d. Entonces esto implica que nosotros, si evaluamos esto en phi, claramente nos da d, y con lo cual hemos demostrado así súper sencillo la sobreyectividad de phi. Y por lo tanto, como nuevamente lo repito, es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva, y por lo tanto, por definición de igualdad de cardinales, f cuática va a ser, entonces como conclusión, el cardinal de f cuática va a ser igual al cardinal de los naturales, o sea, es un conjunto numerable, ¿cierto? Bueno, otra cosa que cabe destacar es que tal vez podríamos haber armado la biyección de otro modo, partiendo como de n a f. Como yo hice la pregunta y después vi como la pauta que habían hecho el DIM, y lo hacían en el otro sentido, pero es básicamente lo mismo, no se compliquen con cosas, sino que estas cuestiones como que lo pueden tomar en ambos sentidos. La cosa es que encuentren una biyección entre ambos conjuntos nomás. Entonces con esto hemos terminado, chicos. Mucha suerte y éxito. Ánimo, que se viene la semana antisuicidio. Estudien harto nomás, así que nos vemos en la próxima edición. Chao.